Para iniciar vamos a pensar y vamos a empezar a reflexionar. ¿Qué será el bullying? ¿Lo has escuchado? Claro que sí. El bullying es una palabra que ha estado sonando últimamente mucho. Y algunas personas dicen que esto ya existía años atrás, pero no le daban este nombre. Y otro grupo de personas dicen que esto es algo nuevo. Mi nombre es Katia Loaiza y en esta ocasión voy a hablar sobre la inclusión social y la discriminación. ¿Qué sería la inclusión? La inclusión es el vivir en armonía, ¿no? En sociedad, que sería lo ideal, sin rechazo alguno hacia nadie. ¿Y qué es la discriminación? La discriminación es excluir, es sacar a aquella persona que no encaje en tu círculo, por así decirlo, ¿no? Según tú. ¿Por qué? ¿Por qué digo según tú? Porque según tú, una persona es rechazada o la rechazas por el color de piel, por la cultura, por su vestimenta, porque habla diferente, porque tiene otra condición, ¿no? Especial, alguna, quizás usa silla de ruedas, quizás tiene alguna habilidad distinta a la de nosotros, o también podría ser simplemente por su forma de vestir. ¿Por qué? Porque no tiene los mismos recursos económicos quizás que algunas personas sí los tienen. Esto también se veía antiguamente en la educación. Por ejemplo, el Estado también estaba discriminando de aquella forma, ya que no daba las mismas oportunidades a los niños del campo, ¿no? Ya que aquellos niños muchas veces no recibían una educación por el ayudar en el campo, en el trabajo en el campo, y mucho más aún con las niñas. Se veía ese tipo de discriminación, ya que decían que las mujeres son para la casa, las mujeres son para labores del hogar y no bueno para el estudio. En provincia muchas veces quienes eran los más beneficiarios, los que tenían buenos recursos económicos de recibir una educación. Los que tenían escasos recursos económicos, bueno, tenían que trabajar o acompañar al trabajo a los padres, ¿no? Hacia el campo, ya sea en su ganadería, en su agricultura, en hacer alguna labor. Y las niñas, pues no se diga más, de igual forma se iban al campo y en algunas veces también llegaban a casa a hacer labores domésticas. Y este tipo de discriminación no solo se veía en provincia, también aquí en la capital, ya que las personas de escasos recursos eh, tenían que limitarse a recibir una educación, pues en esos tiempos la educación era un poco más costosa y los que tenían buenos recursos económicos eran los privilegiados en recibir la educación. Esto era también un tipo de rechazo, un tipo de discriminación. ¿Por qué? Porque por condición económica limitaban a una persona a recibir educación. Exacto, no tenían las mismas oportunidades y es ahí también donde la discriminación era aún mucho mayor, ¿no? Y más dolorosa para aquellas personas porque eran discriminadas y conocidas como analfabetas. Al ver esta problemática, la UNESCO, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Dijo, todos van a recibir la misma educación. La educación va a ser igual absolutamente para todos. Entonces, al darse esto por dado, ¿no? Y ya ejecutándolo en nuestro país, es ahí donde empiezan a los colegios a ingresar las personas de escasos recursos y las personas de buenos recursos económicos. ¿Y qué sucede? Las personas de escasos recursos vienen, ¿no? Si bien es cierto, con su propia cultura, vienen con sus propias costumbres, vienen con su propia vestimenta, empiezan a venir con una forma de hablar distinta y muchos de ellos tenían colores de piel distintas. Y es aquí donde se empiezan a hacer los grupitos de rechazo, aquellos grupos en los cuales rechazaban, limitaban el ingreso y muchas veces llegaban hasta agredir. Y esto se sigue observando. Si bien es cierto, ya no tanto por condiciones sociales, pero sí, sigue habiendo ese tipo de rechazo. Tú eres negro, no entras en mi grupo, acá todos somos blancos.
nosotros nos vestimos con ropa de marca, tú no. Qué pena. No perteneces a mi grupo. Ay, en aquí solamente participan las niñas, las mujeres. Tú eres hombre, no puedes. O este juego, el fútbol, es solo para hombres. Tú eres niña, no puedes. Y empezaron así a nacer mucho más grupitos de discriminación, muchas más formas de discriminar, ¿no? ¿Y quiénes hacen esto? ¿Dónde se observaba esto mayormente? Se observaba en las escuelas, ya que los niños conviven a diario y estos alumnos, bueno, están en una etapa de crecimiento, de reconocer su identidad y también, ¿no? En ese lugar se puede observar con mayor claridad esto. Y muchas veces dicen, ah, la maestra tiene la culpa, el director tiene la culpa, pero no, tomemos conciencia. ¿Qué es lo que se necesita para terminar con esta discriminación? Se necesita una educación de valores, como cuáles: el respeto, el amor al prójimo, ¿no? Entre otros. Entonces, ¿de dónde salen estos valores? De casa. Siempre se escucha decir, la educación viene y sale de casa. Entonces, ¿quién está haciendo mal su función? Los padres, quizás, porque quizás si yo le enseño a mi hijo, yo le digo, respeta, yo le digo que todos tienen los mismos derechos, que sea solidario, que sea esto o que sea el otro, pero no vemos que lo ponen en práctica y no hacemos nada tampoco, ¿no? Porque todo con práctica va quedándose en estos niños. Entonces, ahí donde el niño va al colegio y se ve, o si no, nosotros enseñamos con palabras que es solidaridad, que es respeto, que es amor al prójimo, pero no lo practicamos inconscientemente. A veces le digo a mi amigo, ah, cholo, hola, hola negro, ¿por qué? Tiene otro color de piel. Y el niño o el adolescente va a observar esto y lo va a querer imitar en el colegio. Es por ello que aún se ve la discriminación en las escuelas. Pero como vuelvo a recalcar, esto no solo es labor del docente o labor de los funcionarios del colegio, ya que es labor principal y fundamental del padre. Estamos cansados de que la sociedad sea así, estamos cansados, sí, y muchas veces lo hemos escuchado, que el país sea así. Pero ¿qué hago yo para cambiarlo? ¿Quiénes forman parte de este país? Exacto, nosotros los peruanos. Quiero que mi país, mi Perú, cambie. Entonces empiezo educando a mis niños con valores para que cuando sea adulto, mi niño sea un adulto responsable, un adulto que quiera al prójimo, que tenga sus valores bien puestos para que todo esto de discriminaciones termine. Todo lo de la discriminación acabe. Entonces, ¿se recuerdan que al inicio les dije sobre el bullying? ¿Qué vendría a ser el bullying entonces? Vendría a ser la discriminación que se está dando en las escuelas, ¿sí? Esa discriminación que en tus tiempos pacíficamente la hacías con el rechazo de no perteneces a mi grupo o no me junto contigo, ese tipo de discriminación viene a ser en la actualidad el bullying. Simplemente que aquí ya están usando la agresión. Y bueno, decirlo simplemente sería un decir, porque obviamente la agresión está totalmente mal. Pero el rechazo vendría a ser el bullying. ¿Por qué? Porque eres diferente, no perteneces. Pero aparte que no perteneces, te voy a decir. Unos dicen, es juego de mi hijo, solo están jugando o solo son niños. Sí, lamentablemente, como a veces digo, lo puedo ver así, lo puedo observar, cada uno tiene su propia perspectiva, pero sucede que esto se hace costumbre, sucede que este niño va creciendo, sucede que se va a convertir en un adulto que va a rechazar algo y va a ser un adulto agresivo. Entonces, quiero terminar con todo esto.
empiezo mi tarea desde ya, educando a mi niño con valores en casa. Y no solamente educándolo, siendo ejemplo yo como padre y haciendo que mi niño practique y observe estos valores también. Bueno, eso sería todo por hoy. Entonces, para ser un país totalmente diferente, un país con inclusión social, donde se vive en armonía, tenemos que usar los valores y practicarlos. Eso sería todo. Muchas gracias.